Hagan silencio, por favor. Dejen que el crujido de la madera en la chimenea sea el único compás que marque mi voz. Tomen aire. Aspiren ese aroma a salitre imaginario que siempre acompaña a las grandes historias del mar. Hoy no les hablaré de piratas con pata de palo, ni de monstruos marinos con tentáculos de pesadilla. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que miró las olas y, en lugar de ver una barrera, vio un camino. Un hombre que miró el abismo azul y decidió que la humanidad no debía conformarse con flotar, sino que debía aprender a habitar las profundidades. Les hablo de Isaac Peral y Caballero, el marino cartagenero que quiso regalarle a España el dominio de los secretos del océano. Imaginen Cartagena a mediados del siglo XIX, en 1851. Es una ciudad que huele a pólvora vieja y a brea, donde los barcos de la Armada dormitan en el puerto como gigantes cansados. Allí nació Isaac, en el seno de una familia donde el uniforme de marino no era una prenda, sino una segunda piel. Su padre, sus hermanos, todos servían a la mar. Pero Isaac tenía algo distinto en la mirada. Mientras otros niños jugaban a ser capitanes de superficie, él se quedaba absorto observando cómo las burbujas subían desde el fondo de un balde de agua o cómo los peces se suspendían en una quietud perfecta sin esfuerzo aparente. Tenía una mente que no descansaba, una inteligencia que devoraba las matemáticas y la física como si fueran el aire mismo. Entró en la escuela naval siendo apenas un muchacho, con 14 años, y pronto quedó claro que su campo de batalla no serían solo las cubiertas de madera, sino los libros y los laboratorios. Viajó por el mundo, vio las Filipinas, Cuba y las costas de África, pero en cada travesía, un pensamiento recurrente lo perseguía. España, antaño reina de los mares, se estaba quedando atrás. Las potencias mundiales ya no se medían solo por el número de cañones, sino por la ciencia aplicada a la guerra y a la paz. Y en la mente de Peral, una idea empezó a cristalizar. El arma definitiva no sería la que más alto disparase, sino la que nadie pudiera ver venir. Para aquel entonces, la idea de un barco que navegara bajo el agua no era nueva. Muchos lo habían intentado, desde la Tortuga de Bushnell hasta el Nautilus de Robert Fulton. Pero todos tenían un pecado original, una debilidad que los convertía en ataúdes de hierro: la propulsión y el aire. Usaban máquinas de vapor que consumían el oxígeno y calentaban el habitáculo hasta lo insoportable, o mecanismos manuales que agotaban a la tripulación en minutos. Isaac Peral, sosegado pero firme en su convicción, comprendió que la respuesta no estaba en el fuego, sino en el rayo capturado, en la electricidad. Corría el año 1885, cuando el conflicto de las Islas Carolinas con Alemania puso a España en una situación de vulnerabilidad extrema. Fue entonces cuando Peral, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, escribió aquella carta famosa al ministro de Marina. No pedía gloria, pedía permiso para salvar la costa. Presentó un proyecto que parecía sacado de una novela de Julio Verne. Un buque torpedero submarino, impulsado por baterías eléctricas, capaz de lanzar proyectiles bajo el agua y, lo más increíble de todo, capaz de mantener a su tripulación viva y con aire puro, mediante un sistema de regeneración química. Imaginen la escena en los despachos de Madrid. Hombres de uniformes rígidos y mentes aún más rígidas miraban aquellos planos con desconfianza. ¿Electricidad bajo el agua?, se preguntaban con una mezcla de miedo y burla. Pero la reina regente, María Cristina, vio algo en aquel marino de voz pausada y argumentos de hierro. Le dieron el visto bueno, aunque con un presupuesto que hoy nos parecería una limosna para semejante empresa. Isaac regresó a su tierra, a su arsenal de la Carraca en San Fernando, Cádiz. Allí comenzó su calvario y su gloria. Trabajó día y noche, rodeado de un equipo de fieles que creían en él más que en su propia sombra. El casco del submarino empezó a tomar forma. Un cuerpo de acero, fusiforme, como un gran pez metálico de 22 metros de largo, pero el interior era lo que realmente importaba.
Peral diseñó un sistema de acumuladores eléctricos que eran el estado del arte de la época. Inventó un periscopio rudimentario, pero eficaz. Y lo más importante, el aparato de profundidades. Un ingenio que permitía al submarino mantener la cota de inmersión de forma automática, algo que muchos ingenieros de la época consideraban físicamente imposible. El 8 de septiembre de 1888, las aguas de la bahía de Cádiz se calmaron para presenciar el milagro. El submarino de Peral fue botado. La multitud observaba con el aliento contenido. ¿Se hundiría como una piedra? ¿Explotaría? No. El puro de acero flotó con una elegancia que desafiaba a sus críticos. Pero las pruebas apenas comenzaban. Durante meses, Peral tuvo que luchar no solo contra las corrientes marinas, sino contra la corriente mucho más peligrosa de la envidia y la burocracia. Le exigieron pruebas casi imposibles: navegar de noche, disparar torpedos en movimiento, permanecer sumergido durante horas. Hubo una prueba en particular que me gusta recordar mientras miro las brasas. El submarino debía atacar de noche al crucero Cristóbal Colón sin ser detectado. Los oficiales del crucero estaban prevenidos, escudriñando el mar con potentes proyectores de luz, buscando cualquier rastro, cualquier burbuja. Peral, con esa calma que solo da la certeza del genio, ordenó la inmersión. El submarino se deslizó bajo la superficie, invisible, silencioso, movido por el suave zumbido de sus motores eléctricos. Pasó una hora, pasaron dos. De repente, ante el asombro de todos, el submarino emergió a escasos metros de la banda del crucero. Si hubiera sido una guerra real, el barco más potente de la flota española habría sido enviado al fondo antes de que alguien pudiera gritar una orden. Peral había triunfado, había demostrado que su invento funcionaba, que era el arma del futuro, que España podía liderar la tecnología naval del siglo XX. El pueblo lo adoraba. Su nombre estaba en las coplas, en las etiquetas de los vinos, en los nombres de las calles. Pero, ¡ay, amigos! En los pasillos del poder, el éxito ajeno se perdona menos que el fracaso. Empezó una campaña de desprestigio orquestada por aquellos que se sentían amenazados por su brillantez o que tenían intereses en empresas extranjeras de armamento. Le negaron los fondos para mejorar los acumuladores, le pusieron trabas administrativas que rozaban lo absurdo, y finalmente, tras un informe manipulado por una comisión que parecía más un tribunal de la Inquisición que un comité científico, el proyecto fue cancelado. Se ordenó desarmar el submarino y dejar que el casco se pudriera bajo el sol andaluz. Isaac Peral, el hombre que no se había amilanado ante la presión de las profundidades, sintió cómo se le rompía el alma en la superficie. Pidió la baja en la Armada, no por falta de patriotismo, sino por dignidad. Un genio no puede servir a quienes desprecian la inteligencia. Se dedicó a la empresa privada, instalando las primeras centrales eléctricas en ciudades españolas, llevando la luz a donde antes solo había tinieblas, porque su naturaleza era esa, iluminar. Murió joven, a los 43 años, en Berlín, víctima de un cáncer que se complicó tras una operación. Murió lejos del mar que tanto amaba, pero con la frente alta. España tardó décadas en reconocer lo que había perdido. El casco de su submarino, rescatado del abandono años después, descansa hoy en Cartagena, su ciudad natal, como un monumento al que pudo haber sido. Cuando miren al horizonte y vean la línea donde el cielo se junta con el mar, recuerden a Isaac Peral. Recuerden que hubo un tiempo en que un español tuvo el futuro en sus manos y aunque los ciegos de espíritu no quisieron verlo, él nos dejó la lección más importante: que el verdadero valor de una nación no reside en sus muros, sino en la mente de aquellos que, como él, se atreven a soñar bajo el agua. Su historia es una mezcla de sal y de lágrimas, de acero y de luz. Y aquí, frente a este fuego, le rendimos homenaje, no con grandes gritos, sino con este silencio respetuoso que se merece quien nos enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, es posible encontrar el camino a casa. Pero no piensen que esta historia termina en la amargura de un desguace. No.
El relato de Isaac Peral tiene una vibración que todavía resuena en cada ingeniero que hoy diseña una batería de litio o un panel solar. Peral fue un pionero de la transición energética, sin saber que ese término existiría un siglo después. Él comprendió que la energía es la moneda de cambio del universo y que capturarla de forma limpia y eficiente era el mayor reto de la humanidad. Cierren los ojos e imaginen a Isaac en sus últimos días, mirando los planos de sus inventos civiles. Ya no eran torpedos lo que dibujaba, sino dínamos, redes de alumbrado, sistemas de seguridad eléctrica. Incluso en la enfermedad, su mente seguía trazando líneas de progreso. Hay algo profundamente sosegado en su legado, la convicción de que la verdad científica, tarde o temprano, sale a flote, igual que su submarino emergiendo triunfante en la bahía de Cádiz. Aquel puro de acero que hoy vemos en el museo no es un objeto muerto, es el testimonio de un hombre que, en un país que a veces parece preferir las sombras, decidió ser un faro. Isaac Peral y Caballero, el marino, el inventor, el caballero de la triste figura tecnológica que nos enseñó que para conquistar el mundo primero hay que entender sus leyes más íntimas. Y ahora, que las brasas se vuelven grises y el sueño empieza a ganar la partida, quédense con esta imagen. Un submarino plateado navegando en silencio absoluto bajo una luna llena, tripulado por un hombre que sonríe porque sabe que, aunque hoy no lo entiendan, el futuro le pertenece. Que su memoria sea tan profunda como el océano que quiso dominar y tan eterna como la luz que supo domesticar. Duerman tranquilos, sabiendo que hubo hombres como Peral y que, mientras existan historias para contarlo, su genio jamás se hundirá en el olvido. La historia de Isaac es también la historia de la resistencia. A pesar de los ataques de la prensa comprada, a pesar de las risas de los ignorantes, él nunca levantó la voz más de lo necesario. Su elegancia era su mejor defensa. Se cuenta que en las pruebas de inmersión, mientras el resto de la tripulación sudaba de nerviosismo al ver cómo el agua cubría las escotillas, él mantenía el pulso firme sobre los controles, explicando con voz didáctica cada reacción química que ocurría en los acumuladores. No era temeridad, era conocimiento. El conocimiento es el único antídoto contra el miedo. Incluso cuando le ofrecieron fortunas desde otros países para que vendiera sus planos, Isaac siempre respondió lo mismo: mi invento es para España. Esa lealtad, que hoy nos parece de otro siglo, era el ancla que lo mantenía unido a su tierra, a pesar de que esa misma tierra a veces le resultara tan árida como el desierto. Así que, cuando hablen de inventores, no busquen solo nombres en inglés o alemán. Pronuncien con orgullo el nombre de Peral. Digan que aquí, entre olivares y costas bravas, nació el hombre que domó el rayo bajo las olas. Que su historia nos sirva de brújula cuando nos sintamos perdidos en mitad de una tormenta, recordándonos que la inteligencia y la integridad son los únicos motores que realmente nos pueden llevar a buen puerto. El fuego se apaga, pero la historia de Peral sigue viva en el zumbido de cada motor eléctrico y en el silencio de los abismos. Buenas noches, y que la mar les sea siempre propicia, como lo fue para aquel capitán que quiso llevarnos a todos a descubrir un mundo nuevo bajo el mar azul. Es un placer haber compartido esta semblanza de uno de los mayores genios de la historia española. Isaac Peral representa la lucha eterna entre la innovación y el inmovilismo.